Bueno, voy a hablaros de cetoanálogos en la enfermedad renal crónica y este es un poco los objetivos de la charla y el guión que seguiré. Empezaremos hablando qué es una dieta baja en proteínas, qué son los cetoanálogos. Posteriormente hablaremos de la evidencia de la restricción proteica y de los cetoanálogos en la enfermedad renal crónica avanzada. Después, en terapia renal sustitutiva, explicaré cómo implementar una dieta baja en proteínas, cómo podemos hacerlo y las conclusiones. Entonces, empezando, ¿qué es una dieta baja en proteínas? Como sabéis, la OMS recomienda en adultos sanos una ingesta proteica de 0,7 miligramos kilo día. Y una dieta baja en proteínas la consideraremos aquella ingesta proteica entre 0,6 y 0,8 miligramos kilo día. Una dieta muy baja en proteínas será aquella que sea 0,3-0,4 miligramos kilo día y esta debe estar suplementada con cetoanálogos de aminoácidos esenciales o aminoácidos esenciales. ¿Y hasta qué punto es de beneficioso restringir y podemos restringir proteínas de forma segura? Pues este estudio desde hace ya unos años en el que analizaron las ingestas proteicas de los pacientes y el balance nitrogenado que hacían. Y lo que observaron que para mantener un balance nitrogenado neutro, la ingesta proteica se podía reducir hasta 0,5 miligramos kilogramo día. Entonces, los hidratos de carbono, todos aquellos que no utilicemos, se van a almacenar en glucógeno y posteriormente en grasas. Las grasas se almacenarán en grasa y todas las proteínas que no utilicemos no se van a almacenar en músculos, sino sus aminoácidos se dividirán, se degradarán en una cadena hidrocarbonatada que esta servirá para hacer energía, hidratos de carbono y grasa, y la otra parte, el grupo amino, este será incorporado al ciclo de la urea para ser eliminado por el riñón. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un consumo excesivo de proteínas, un consumo alto en proteínas? Pues hacemos un balance nitrogenado positivo y la nefrona lo que hace es una vasodilatación de la arteriola aferente para eliminar todo este grupo nitrogenado que tenemos en exceso. Por así decir, es como si hiciésemos muy parecido a como cuando hacemos un consumo elevado de sal. La nefrona hace la vasodilatación para hiperfiltrar más y eliminarlo y así consiguiendo un balance neutro en el organismo. A corto plazo esto se puede controlar, pero cuidado que a largo plazo esta hiperfiltración glomerular en sí misma puede acabar dañando a los glomérulos restantes. Por el contrario, una restricción en proteínas en la dieta puede proteger contra la progresión de la enfermedad renal crónica por estos mismos mecanismos hemodinámicos de vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Y qué tipos de restricción proteica podemos hacer? Una dieta baja en proteínas, 0,6 gramos kilogramo día, y si aún queremos restringirla un poco más para hacer un balance, para no tener tanto grupo amino que eliminar, tanto nitrógeno, podemos restringirla a 0,3-0,4 gramos kilo día, pero aquí nos tendremos que apoyar de cetoanálogos para conseguir un balance nitrogenado neutro. Eso sí, muy importante, cuando hacemos una restricción proteica tenemos que asegurar una ingesta calórica de 30 a 35 kilocalorías kilo día, porque si una dieta no proporciona suficientes calorías, el balance nitrogenado puede volverse negativo e inducir desgaste proteico energético. ¿Y qué son los cetoanálogos? Bueno, aquí os presento un aminoácido. Este es un aminoácido, aquí está el grupo amino y el grupo carboxilo. Pues los cetoanálogos son análogos estructurales del aminoácido esencial, excepto que no contienen el grupo amino. Como podéis ver, aquí está el grupo amino, pues se cambia por un grupo ceto. Por tanto, los cetoanálogos no contienen nitrógeno y no generan productos nitrogenados. Y los cetoanálogos, una vez en el organismo, lo que hacen es captar nitrógeno del ambiente urémico, en el caso del paciente renal, siendo transaminados a sus aminoácidos correspondientes y posteriormente ya generan las proteínas. Por lo tanto, la transaminación de cetoanálogos permite reciclar el nitrógeno que tenemos en el cuerpo para formar aminoácidos a la vez que vamos a hacer una menor carga de nitrógeno en el cuerpo. ¿Y qué es lo que dicen las guías Kadoki? Pues las guías dan una evidencia o no a una dieta baja en proteínas y a una dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos para alentecer la enfermedad renal. Y bueno, ya dicho todo esto, vamos a ver la evidencia de la restricción proteica y cetoanálogos en enfermedad renal crónica avanzada. Ensayos, hay más de 20 ensayos que han evaluado los efectos de la restricción proteica y tanto en beneficio en retrasar la progresión renal, la necesidad de diálisis, proteinuria, fosfato, acidemia, entre otros. Y estos ensayos se han resumido en 12 metaanálisis, 5 de ellos muy recientes. Y por ello las guías Kadoki le han dado una evidencia 1A. Primero os enseño este metaanálisis que coge los estudios que hacen una dieta baja en proteínas
y los enfrentados con una dieta alta en proteínas. Y como podéis ver, cae beneficio en retrasar la progresión de enfermedad renal en aquellos pacientes que llevaban una dieta baja en proteínas. Este otro metaanálisis es de dieta baja en proteínas comparado con dieta muy baja en proteínas. Como podéis ver, aún retrasaremos más la progresión a enfermedad renal crónica, a enfermedad renal en estadios finales y diálisis, si hacemos una dieta muy baja en proteínas. Este es el último metaanálisis que he encontrado, perdona porque se ve pixelado. Es de septiembre de 2024 y aquí lo que hace es comparar todos los estudios que llevaban dieta baja en proteínas versus dieta baja en proteínas o muy baja en proteínas suplementadas, las dos. La dieta baja en proteínas versus ambos tipos de bajas en proteínas suplementadas. Y también encuentran que es mucho más beneficioso que para retrasar la progresión renal aquellos pacientes que hacían una dieta baja o muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos. Y además, cosas que también se habían visto en otros estudios y metaanálisis, mejoraba el metabolismo fosfocálcico y mantenían un estado nutricional similar. De todos los estudios que se han hecho en cetoanálogos, probablemente este es uno de los más importantes que hizo Garneata en 2016. Es un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado, en el que participaron 200 pacientes con un filtrado menos de 30 y se aleatorizaron a una dieta baja en proteínas y versus una dieta muy baja en proteínas vegetariana suplementada con cetoanálogos y se hizo un seguimiento de 15 meses. El endpoint primario fue inicio de diálisis o progresión de la enfermedad renal con una reducción más del 50%. Y como podéis ver, desde el poco tiempo del inicio de esta dieta, a los 3 meses, ya los brazos empezaron a separar, siendo mucho más beneficioso y que se mantuvo a lo largo del tiempo para los pacientes que hacían una dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos. Los pacientes llevaron una muy buena complementación, mejoró también el metabolismo fosfocálcico y bicarbonato y no hay cambios en los parámetros nutricionales. Os traigo también esta tabla porque aquí podemos ver, hablando justo de la charla de antes del inflammation, cómo aquellos pacientes que hacían una dieta baja en proteína suplementada, lo que era la PCR al final del estudio estaba menos elevada que en los pacientes que hacían una dieta baja en proteínas con diferencias estadísticamente significativas. Y un poco por hablar nuestra experiencia, nosotros realizamos un estudio multicéntrico, 5 centros, entre los cuales participó el Hospital La Princesa con Guillermina, en el que aleatorizamos a los pacientes a una dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos y los comparamos con una dieta baja en proteínas. Y a los 3 meses pasamos a todos los pacientes a una dieta muy baja en proteínas suplementada. Y como podéis ver, la adherencia fue media o alta en el 80% de los pacientes y se mantuvo más o menos sin cambios a lo largo de la evolución y la función renal se mantuvo estable con mejorías en los pacientes que hacían una dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos. Observamos mejorías en la PCR y en el metabolismo fosfocálcico. También hicimos bioimpedancias a los pacientes y lo que observamos es que aquellos pacientes que hacían una dieta baja en proteínas, la masa muscular mejoró de forma estadísticamente significativa. Y esto es un poco nuestra experiencia. Entonces, un poco resumiendo todos los beneficios de los cetoanálogos en la enfermedad renal crónica y la dieta baja en proteínas, pues bueno, retrasa la progresión a la enfermedad renal y necesidad de diálisis, mejora el metabolismo fosfocálcico, también se ha visto que mejora la insensibilidad a la insulina, a la EPO, entre otros beneficios, así como mantiene el estado nutricional. Y pasamos a hablar de los cetoanálogos en la terapia renal sustitutiva. Antes de todo, quería un poco recordar que el desgaste proteico energético, tenemos que pensar siempre en cuando hablamos de enfermedad renal crónica y va aumentando a medida que progresa la enfermedad renal, siendo el riesgo mayor cuando el paciente está en diálisis. Por ello, en diálisis las guías recomiendan una ingesta proteica de 1,2 gramos kilo día para mantener un estado nutricional estable. Y por otra parte, otra cosa que nos interesa mucho cuando hablamos de diálisis es la función renal residual, que ya sabéis todos los beneficios que tiene mantener la función renal residual. Empezamos hablando de diálisis peritoneal. Encontré este artículo español, que es un observacional retrospectivo, en el que vio en pacientes que estaban en diálisis qué tipo de ingesta proteica hacían y cómo disminuía la función renal. Y observó que aquellos pacientes que hacían una ingesta proteica de más de 1,4 gramos kilo día tenían una disminución más rápida de la función renal residual. Este otro es un ensayo aleatorizado, un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado, multicéntricos, que se hizo en 6 centros de China. Incluyeron 150 pacientes que fueron aleatorizados a una dieta, o sea, todos llevaban una ingesta proteica de 1 gramo kilo día
y fueron randomizados a cetoanálogos versus placebo y se siguieron durante 12 meses. Y aquí, como podéis ver, en el análisis por subgrupos se dividió a los pacientes que iniciaban diálisis con un filtrado, que iniciaban diálisis peritoneal con un filtrado de más de 7,5, y estos pacientes, los que iniciaban diálisis con un filtrado más de 7, se mantuvieron, la función renal residual se mantuvo estable durante el seguimiento, así como la diuresis. En cambio, no hubo cuando llevaban los cetoanálogos. En cambio, en los pacientes que iniciaban diálisis con menos de un 7 de filtrado no se veían estos beneficios. Los parámetros nutricionales se mantuvieron estables en ambos grupos. Y también os traigo este otro estudio que intentaba mirar la microinflamación y el estado nutricional en los pacientes de diálisis peritoneal, y los aleatorizan a 3 grupos, unos de dieta baja en proteínas suplementada con cetoanálogos, otro dieta baja en proteínas y otro la dieta estándar recomendada por las guías. Y lo que se observa es que aquellos pacientes que llevaban una dieta baja en proteínas suplementada con cetoanálogos disminuía la PCR con diferencias estadísticamente significativas. La prealbúmina, la proteína transportadora retinal y la transferrina aumentó tanto en los que llevaban cetoanálogos como en los que hacían una dieta estándar, y de forma significativa. También aumentó en estos dos grupos la albúmina y el colesterol y el pliegue tricipital, pero sin diferencias significativas. También se analizaron la interleuquina 1-alfa, la 6, el TNF-alfa, y sí que observaron que disminuía en los pacientes que llevaban una dieta baja en proteínas suplementada, pero sin llegar a la significación estadística. Y ahora ya pasamos a hemodiálisis. Hay varios estudios de diálisis incremental con haciendo una dieta baja en proteínas y cetoanálogos. Os he traído este, que es un multicéntrico, prospectivo y controlado. Este no era randomizado, los autores refieren un poco para parecerse más a la vida real. Incluyeron a 68 pacientes incidentes que iban a empezar diálisis y se les decía: empezamos diálisis de forma estándar, 3 días a la semana, o hacemos una dieta baja en proteínas y un día a la semana diálisis, y este día que haces diálisis no hay que hacer ninguna restricción. Entonces los pacientes decidían en qué grupo estar. Se analizaron los datos durante 12 meses y posteriormente se hizo un seguimiento durante 2 años. Pues el grupo que hizo incremental con dieta baja en proteínas y un día a la semana de diálisis tuvo un menor descenso de la función renal residual y una diuresis muy estable. También mejoró los marcadores nutricionales, hubo un menor ascenso de la beta-2 microglobulina, menor necesidad de EPO, mejor control del metabolismo mineral óseo, menor necesidad de quelantes y también otra medicación. Y también se observó menos hospitalizaciones, 3 hospitalizaciones en el grupo de incremental versus 24, y cuando ingresaban muchos menos días, por lo que esto disminuye también mucho los costes, aparte de los beneficios para el paciente. Y pasando a trasplante, la verdad que en trasplante hay muy poco. La mayoría de pacientes en trasplante se han excluido de los estudios porque pues muchas veces se consideraban que no estaban metabólicamente estables. He encontrado este estudio retrospectivo en el que analizan pacientes ERCA estables metabólicamente en fase ERCA, y analizan tanto trasplantados como no trasplantados, pero los dividen. Entonces, aquí os traigo un poco los datos de los pacientes trasplantados. Se les hacía una dieta baja en proteínas o muy baja y se suplementaba pues, con más o menos cetoanálogos. Y se hizo, el seguimiento medio fue de unos 40 meses, no observaron cambios ni en el calcio, ni en proteínas, ni en el peso, no observaron efectos secundarios, y tampoco observaron que hubiera interacción con el tratamiento inmunosupresor. Y lo que observaron es un muy lento deterioro de función renal. Como podéis ver, esta gráfica es durante los 40 meses, desde el inicio hasta 40 meses después, y aquí veis la pérdida de filtrado de mililitros minuto, que fue de 3 años. O sea, me iniciaron el estudio con 24 de filtrado y tras 40 meses la media había pasado a 21 de filtrado. La verdad que bastante interesante, que realmente también se observó lo mismo en los pacientes no trasplantados. Y un poco ahora hablar cómo implementamos en nuestro día a día la dieta baja en proteínas y qué podemos hacer si no tenemos un nutricionista. Bueno, primero que todo tenemos que saber qué es lo que está comiendo el paciente, por lo que mediremos la ingesta proteica. Podemos hacerla de 2 formas, con un registro dietético, que esto nos ayudará mucho los dietistas, pero si no tenemos podemos hacer el cálculo de la ingesta proteica en orina de 24 horas, que es tan sencillo como cuando medimos la proteinuria en 24 horas, pues aquí medimos también la urea y la proteinuria en la misma orina de 24 horas. Hay una fórmula que es de la fórmula de Maroli, con esto se calcula. Se ha creado una app con esta fórmula, y en el Congreso de la SEN
pasado, la nutricionista del PSET, Alba Durba, analizó el registro llevó los datos del análisis que había hecho ya del registro dietético y el cálculo de la ingesta proteica con la unidad de 24 horas y sí que vio que era concordante. Aquí os dejo el QR de la aplicación por si os interesa descargaros la aplicación. Entonces, una vez ya sabemos qué ingesta proteica tiene el paciente, también tenemos que ver el estado nutricional del paciente y si está en riesgo de desnutrición. Lo primero que tenemos que hacer es que el paciente esté estable, sin riesgo de desnutrición. Si hay una malnutrición o un riesgo, vamos a corregir estos errores. Y posteriormente iremos poco a poco. Primero vamos a normalizar la ingesta proteica y también la de la sal, que también hay que hacer una dieta baja en sal. Y posteriormente iremos descendiendo el consumo de proteínas de 2 gramos a lo largo de varias visitas, y siempre haciendo un control y un refuerzo positivo con el consejo dietético en cada visita. Si no sabemos, porque no tenemos nutricionista a nuestro lado y no tenemos tiempo para hacer el registro dietético, ver exactamente lo que come, yo siempre pregunto al paciente, el plato, ¿cómo es el plato que comes? ¿Cuánta cantidad de cada cosa? Pues vamos a ir poco a poco reduciendo la cantidad de proteínas. Os he puesto aquí la foto. Primero normalizaremos y después iremos reduciendo. Y si reducimos proteínas, acordaros que hay que aumentar calorías, que el plato no tiene que ser más pequeño, sino que hay que quitar proteínas, pero ponemos más hidratos de carbono y otras cosas. Una vez hemos ya conseguido llegar a 0,6-0,8 gramos kilo día, pues actualmente no disponemos de cetoanálogos en España, no están comercializados. Cuando estén comercializados, que esperemos que sea pronto, en aquellos pacientes que sean adherentes y que tengan ganas de continuar, sería muy recomendable bajar esa 0,3-0,4 gramos kilo día y suplementarlos con estos cetoanálogos. Y esto es un poco todo. Ya pasando a las conclusiones, las dietas bajas en proteínas y muy bajas en proteínas, suplementadas con cetoanálogos, han demostrado beneficios en enlentecer la progresión de la enfermedad renal, retrasando la necesidad de terapia renal sustitutiva y disminuyendo las toxinas urémicas. Las guías Kadoki les dan una evidencia A1. Además, preservan un buen estado nutricional, reducen la proteinuria, mejoran el metabolismo mineral óseo, tienen efecto antiinflamatorio y mejoran la calidad de vida, entre otros efectos beneficiosos. Son recomendables en sujetos de enfermedad renal crónica, avanzada, metabólicamente estable, adherentes y motivados. Se debe pautar bajo supervisión estrecha y asegurando un aporte adecuado de calorías, 30-35 kilocalorías kilo día. Y cuando las vayamos a implementar, primero analizar la ingesta del paciente para poder pautar un descenso progresivo de la ingesta proteica a lo largo de las visitas y del tiempo. Además, también tienen un potencial beneficio estas dietas bajas en proteínas suplementadas con cetoanálogos en pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal para mantener la función renal residual y mejorar el estado inflamatorio. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y también